El domingo pasado estuvimos acá de culto. A la mañana vinimos a mirar acá, justo nos cruzamos con Francisco y estábamos hablando porque yo encima venía caminando de toda la calle de Independencia, estaban todos caídos los postes, ramas, postes, no se podía cruzar. Yo venía en la moto y fui dando la vuelta por allá esquivando, ¿no es cierto? Y yo venía acá para la iglesia, digo, si así está Independencia, digo, la iglesia no sé cómo estará. Pero cuando llegamos acá, mira, la iglesia estaba fresquita como una lechuga, nada no había pasado, no voló ni un pedacito de chapa, ni cayó una rama. ¿Y cómo no le vamos a agradecer al Señor? ¿Cómo no le damos un aplauso al Señor en esta noche? Porque realmente este tinglado es alto, ¿no es cierto? Si embolsa el viento, es un lugar muy alto, hay ramas, hay árboles, ¿no es cierto? Y muchos lugares más bajos que estos, más débiles, cayeron. Pero Dios cubrió su mano, cruzó por allá, pero acá gracias a Dios tuvimos esta bendición. Así que gracias al Señor porque Él nos cubre, Él nos guarda. Acá estaban todos los hermanos orando y clamando esta mañana porque ese día sí que fue un día de clamor y de ayuno. Veo que no había que proclamar oración porque ya solo comenzaron a clamar todo, amén. Pero gracias a Dios porque Él es bueno. Y es motivo para agradecer al Señor y comenzar a terminar este año en bendición. Libro de Éxodo, capítulo 32, verso 15. Tengo una pequeña porción de la palabra. Después ya compartimos la Santa Cena del Señor. Pero dice así: y volvió Moisés y descendió del monte, trayendo en su mano las dos tablas del testimonio. Las tablas escritas por ambos lados, de uno y de otro lado estaban escritas. Y las tablas eran obra de Dios. Y la escritura de Dios, grabada sobre las tablas. Cuando oyó Josué el clamor del pueblo que gritaba, dijo a Moisés: alarido de pelea hay en el campamento. Y él respondió: no es voz de alarido de fuertes, ni voz de alarido de débiles. Voz de cantar oigo yo. Y aconteció que cuando él llegó al campamento y vio el becerro y las danzas, ardió la ira de Moisés. Y arrojó las tablas de sus manos y las quebró al pie del monte. ¿Cuántos creen que es palabra del Señor? ¿Pueden decir amén? Amén. ¿Saben que este pasaje es un pasaje tremendo de las Escrituras? Donde el pueblo de Israel, esto es inmediatamente después de que el pueblo de Israel es liberado. Yo quiero compartir dos cositas nada más este fin de año para terminar este fin de año en victoria. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Entonces, este pasaje habla de cuando ellos salen de Egipto, el pueblo de Israel sale liberado y ellos tienen que atravesar un desierto. El pueblo de Israel tiene que atravesar el desierto del Sinaí hasta llegar a la tierra prometida, ¿no es cierto? A la Canaán que Dios le había prometido. Pero entre la salida de Egipto y entre Canaán había un monte que se llamaba el monte Sinaí, ¿no es cierto? Había una montaña, una cadena montañosa que se llamaba el monte Sinaí, que fue conocido como el monte de Dios. En ese lugar Dios es donde se revela a Moisés, es donde Dios le habla cara a cara a Moisés. Y es en ese lugar donde el pueblo de Israel, cuando salen aquellas 3 millones de personas de Egipto, Dios le dice: vengan y encuéntrense conmigo en el monte Sinaí. Y este pasaje habla de eso, ¿no es cierto? Porque dicen en los pasajes anteriores, el pueblo de Israel llegan todos al valle del monte, ¿no es cierto? Al valle de la montaña, una montaña enorme, no es un monte, ¿no es cierto? Una montaña, ¿no es cierto? Una montaña enorme de varios, de miles de metros de altura, ¿no es cierto? Que tiene el monte Sinaí. Entonces, ellos se paran en el valle, los 3 millones más o menos de israelitas, y Dios les dice: yo me voy a encontrar con ustedes. Y es en ese momento donde, en los pasajes anteriores está, después si usted quiere puede leerlo, dice que la gloria de Dios bajó al Sinaí. Dice una canción: la gloria de Jehová bajó al Sinaí, y aquel monte temblaba porque Dios estaba allí. Eso que fue tremendo, porque dice que bajó una nube sobre la cumbre del monte. La Biblia lo llama a esa nube, lo suele llamar Shekinah o Shekinah, de Dios depende de la traducción, y habla de una nube espesa de la gloria de Dios. Desciende sobre la cumbre del monte y hay rayos, truenos, relámpagos. El monte dice que se prendía fuego y humeaba como un horno, y la tierra, todo el monte temblaba, ¿no es cierto? Y se estremecía el monte. Y además de eso, dice que había como luces en el cielo y truenos y relámpagos, y había un sonido de trompeta. Cuando habla la Biblia del sonido de trompeta, sonido de bocina, dice, está hablando de como los cuernos del shofar, es un sonido
cayó un sonido fuertísimo. Me hacía recordar porque la semana pasada, yo no sé a cuánto les pasó, pero en casa, cuando soplaba el viento, se sentía un ruido fuertísimo, como que uno siente la vibración del viento, ¿no? En casa, por la chapa, hacía un ruido bien, bien fuerte, como si fuera una trompeta. Bueno, dice que en el monte Sinaí, ahí en el monte, mientras temblaba el monte, mientras caían rayos y relámpagos y toda la tierra temblaba en ese lugar, dice que encima había un sonido que era ensordecedor, un sonido de trompeta que iba de aumento en aumento, porque la gloria de Dios había descendido en ese lugar. Cuando eso ocurre, claro, los israelitas se tiran, Señor, sálvanos, perdónanos, Dios le decían, ¿no es cierto? Pero estaban en la cumbre del monte, todo eso, y todo el monte, toda la tierra temblaba. Y entonces dice que la Biblia que Moisés le hablaba a Dios y Dios le respondía con truenos. Mientras temblaba la tierra, la voz de Dios hacía que tiemble todo y le respondía con truenos. Y entonces Moisés le dice a los israelitas, che, vamos a encontrarnos con Dios al monte. Y ellos le dicen, no, anda vos, nosotros nos quedamos acá. Y dijeron, soldado que huye sirve para otra batalla, dijeron ellos. Anda vos, Moisés, habla, decide que te diga lo que me tenés que decir y contanos a nosotros, pero vos subís solo allá, le dicen a Moisés. Eso está en los pasajes anteriores, los pasajes chistosos. Pero ellos estaban temblando, dice que temblaba. Entonces Moisés dice, bueno, me voy, voy a hablar con Dios, dice. Y bueno, ¿sabes qué tremendo? Porque va Moisés con Josué, con su ayudante, con su discípulo que era Josué, y todos los demás quedan en el valle a cargo de Aarón, del sacerdote Aarón, que era el hermano de Moisés, ¿no es cierto? Se quedan a esperar. Y Moisés sube a la cumbre del monte, ¿no? Son varios kilómetros, sube, y un ratito en el medio del monte, antes de meterse en la nube, Josué se queda en el medio del monte, no entra en la nube y se queda esperando a Moisés, Josué. Y Moisés entra en la nube de la gloria de Dios, una nube espesa, terrible nube, ¿no es cierto? Y entra a hablar cara a cara con Dios. Y truenos y relámpagos, ¿no es cierto? Y ahí Dios le hablaba y Dios le respondía. Entonces, eso ocurre y Dios le comienza a dar las leyes a Moisés para establecer su pueblo, sus siervos, sus hijos y cómo ellos tenían que levantar su nación. Entonces, cuando está ocurriendo eso pasa unos días, pasa varios días. El pueblo que queda en el valle, el pueblo que queda en el llano, están al mando de Aarón. Y el pueblo se comienza a impacientar. Dice, ¿qué pasa? ¿No viene? ¿Dónde se metió Moisés? Dijeron, capaz que Dios lo agarró y lo mató. No entendía, pero viste que no teníamos razones no ir ahí. Dice, ¿dónde se fue? Se fue al otro lado Moisés, desapareció, no viene más. Y llegaron a Aarón. Pasaron unos días, llegan a Aarón y dice, Aarón, dice, no sabemos qué pasó con este hombre Moisés. Dice, que nadie quiere subir ahí arriba ni nos metemos. Dice, ¿qué hacemos? Le dice, ¿sabe qué? Vamos a ser como unos dioses. Vamos a ser un Dios que sea nuestro. Y vamos a adorar a ese Dios y con esto nos vamos a la tierra prometida. Porque no sabemos qué pasó. Y entonces es tremendo esta historia. Porque dice, Aarón, dice, bueno, traigan unas cosas de oro, vamos a hacer un Dios. Ahora, qué increíble, ¿no? Porque la gloria de Dios estaba en el monte y ellos abajo estaban haciendo un ídolo. Dice la Biblia que traen oro que le habían dado de Egipto. Cuando ellos salen de Egipto salen con mano poderosa y con cantidad de dinero en abundancia. Y le traen cantidad de oro y de cosas, ¿no es cierto? Y le traen a Aarón, y Aarón hace una fundición de oro, ¿no es cierto? Derrite el oro y hace el famoso, a este pasaje anterior habla sobre el famoso becerro de oro. Es como un torito, ¿no es cierto? Es el hijo de un toro, un becerro, ¿no es cierto? Una vaquita joven, ¿no es cierto? Hacen de oro puro. Y sacan el becerro de oro, imagínense todo de oro, y le dicen al pueblo, este es tu Dios, vámonos con este a la tierra prometida, a Moisés lo dejamos acá, vamos a hacer fiesta. Y tremendo, porque dice que el pueblo comienza a hacer fiesta, a adorar al ídolo, al becerro. Pero cuando uno lee por qué es tan bravo, no es que solo hicieron un ídolo, no es que solo adoraron al ídolo. Esas fiestas que ellos hacían, fiestas paganas, eran fiestas de desenfreno, con alcohol, con cantidad de cosas, con cualquier perversión que usted se puede imaginar, era todo lo que ocurría en esas fiestas paganas. No era una fiesta más que ellos se arrodillaron. No. Era una fiesta
de lo peor. De lo que usted se puede imaginar, lo peor era lo peor. ¿No es cierto? Era un desastre era esa mierda. Gente que corría por un lado, gente que corría para otro, con pocas ropas algunos, para que usted entienda. Entonces era un lío eso. Borrachos, desenfrenados, enloquecidos bajo esa idolatría y adorando al becerro de oro. Mientras en la cumbre estaba Moisés, adorando a Dios y hablando cara a cara con Dios, y Dios dándole las tablas de la ley, las tablas del pacto. Pero lo que te quiero decir es, y ahora continúo con otro punto, es que nosotros estamos en este fin de año, me venía esta palabra porque estamos, ya llegamos, increíblemente llegamos a diciembre, y ya eso es una bendición también. Y en diciembre uno, en el fin de año, uno suele hacer un recuento sobre el año. Todas las personas hacen un recuento y decimos, bueno, las cosas que vivimos en el año, las cosas que pasamos en el año, y muchos hacen un recuento bueno, algunos hacen un recuento malo, ¿no es cierto? Pero en este tiempo que en tu corazón pueda haber agradecimiento a Dios por lo que hizo Dios. Porque no ocurrieron, hay cosas que Dios nos dio, cantidad de bendiciones, cantidad de cosas, y hay cosas que también faltan tal vez, y hay cosas que tal vez están faltando, y que cuando uno se pone a pensar, dice, bueno, Dios me dio esto, Dios me dio lo otro, pero hay cosas que como que Dios se está tardando, hay cosas como que ya hace tiempo le vengo pidiendo a Dios algo, pero es como que se está tardando Dios. Yo te quiero decir que no te impacientes por las tardanzas de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Tal vez si no lo recibiste este año, lo vas a recibir el año que viene, y si no, cuando Dios quiera. Pero no te impacientes, porque Dios está obrando en su tiempo. Lo que le pasó a esta gente fue que ellos se apresuraron y se impacientaron por la tardanza de Dios. Comenzaron a decir, pero ¿qué pasa? ¿Qué sé yo? Y hay gente que comenzaron a hacer cosas que no tenían que hacer porque se impacientaron. Que en este tiempo vos no te impacientes y veas que si estás llegando hasta el fin de año, estás llegando porque la buena mano y la bendición de Dios te ha rodeado y te ha bendecido grandemente. ¿Hay alguien que diga amén? Amén. Eso es lo que te quería decir. También me acordaba, para que vos puedas terminar este año en bendición, me acordaba, dice que había una vuelta, una historia donde dice que había unos navegantes que iban en un barco, y dice que había unos marinos que estaban aprendiendo a navegar en un barco y salen a hacer sus prácticas, y adelante iban los capitanes experimentados en otro barco, guiando a los marinos que iban en el otro barco que eran menos experimentados. Dice que al cabo de la travesía adelantaron un tiempo, ¿viste? por el agua, con los dos barcos, los más experimentados iban adelante y los que estaban aprendiendo iban atrás en otro barco. Al tiempo de la travesía, dice que los de atrás comienzan a hacerle señas y alarman y les llaman por la radio, capitán, dice, por favor volvamos a tierra o toquemos tierra en algún lado. Dice, por favor, estamos desesperados. Dice, pero ¿y qué le pasa? Le dice el capitán, ¿qué problema están teniendo? Dice, no, dice capitán, no, si usted tiene agua, por favor, abastezcan el agua porque se nos acabaron el abastecimiento de agua y nos estamos muriendo de sed, capitán, por favor. El capitán le llama, pero dice, marinero, no sea tonto, estamos navegando en aguas dulces, ¿cómo me va a decir que se está muriendo de sed? Dice, a veces pensaba que estaban en el mar o que estaban en un lugar donde no había agua. Era un río de aguas dulces donde ellos podían tomar todo el agua que querían y se estaban muriendo de sed. Y en este tiempo yo te quiero decir, estás rodeado de la bendición de Dios. No te mueras de sed porque la bendición de Dios te está rodeando. Si hay cosas que faltan, no te preocupes, porque la bendición, a pesar de que haya cosas que faltan, la bendición de Dios está rodeando a sus hijos. ¿Hay alguien que diga amén? Eso es lo primero que te quiero decir. Si hay cosas que faltaron en este año, no te concentres en las cosas que faltaron. Concéntrate en las cosas que Dios te dio y en lo que Dios te está por traer todavía. Amén. Entonces este pasaje habla sobre eso. Es el famoso pasaje del becerro de oro, donde ellos a causa de la impaciencia se ponen mal y comienzan a desesperarse. No, ya no queremos tener más Moisés. Y hacen un becerro de oro, hacen una abominación terrible. Y imagínense, y dice que Moisés estaba en la cumbre del monte. Y dice que en ese lugar Dios estaba hablando con Moisés. Y lo tremendo que cuenta este pasaje era que Dios le había dado las leyes a Moisés. Y Dios le da las tablas de la ley, que son unas tablas no son tablas de madera, son unas tablas de piedra, donde Dios le escribe las leyes a Moisés. Son los famosos 10 mandamientos. Amén. Dios le da los 10 mandamientos a Moisés. Lo que está escrito en las tablas de la ley son los 10 mandamientos, donde dice que era escritura de Dios, que Dios se lo había dado a Moisés. Mire qué impresionante, qué tremendo, todo lo que Dios estaba haciendo, todo lo que Dios estaba hablando, todo lo que estaba ocurriendo en aquel lugar, y ellos abajo haciendo cualquier cosa. Lo tremendo de este pasaje es que dice que Dios hablaba con Moisés cara a cara, y ya te digo, algo de lo que a mí me impactó es que dice, fíjese en el pasaje que dice claramente, esto lo había escrito Dios, no lo escribió
escribió cualquiera a esos 10 mandamientos. Dios lo escribió. Y dice que Dios las escribía en piedra, en aquellas cosas. La Biblia habla, 2 o 3 veces habla de las escrituras de Dios. Tal vez alguno cuando hoy piensa, yo pensé alguna vez, digo, ¿cómo sería la letra de Dios? ¿O cómo sería la escritura de Dios? ¿Qué trazos tendría tal vez la letra de Dios? Porque en 2 o 3 pasajes habla la Biblia de las escrituras de Dios, que no viene al caso acá a contar, pero sí dice que hay muchas escrituras de Dios. Es más, dice que en los cielos hay libros escritos por Dios. Dice que cuando estemos en los cielos se van a abrir los libros que Dios escribió. Mire qué tremendo. Y en esos libros dice la Biblia que es muy importante que tu nombre y el mío esté escrito en el libro de la vida. Mire qué impresionante. Es más, no solo eso, que Dios escribe y que Dios tiene una letra y que escribe, sino que encima Dios dice que tiene una goma bien grandota para borrar y advierte a sus hijos y les dice, ojo, que no borre su nombre del libro de la vida. Eso para algunos parece que no creen que se pierde la salvación. Qué impresionante que es que no solo Dios escribe los nombres, sino que Dios puede borrar el nombre de una persona. No se preocupe tanto por lo que Dios escribe, sino que Dios borre a una persona. Eso es para pensar, pero ya me voy muy lejos, ¿no es cierto? Pero lo tremendo que es que la escritura de Dios, hay un cineasta que se imaginó, ¿no es cierto? Pues sí, ¿cómo era Dios que escribía ahí en la piedra? No sabemos, ¿no es cierto?, cómo escribió los 10 mandamientos. Y me viene el chiste también donde dice que fue a los judíos Dios y le dijo, dice, tengo un mandamiento para darle. Y le dice a los judíos, ¿y cuánto valen los mandamientos? No, le dice Dios, son grandes, ¿cuántos serán de 10? Le dijo. Los judíos pensaban la cosa. Y Dios le escribe en las tablas esas de la ley. Y ya te digo, si usted ve algún día la película de Moisés, usted va a ver, pues, ¿cómo escribió Dios? No sé, qué sé yo cómo escribió Dios. Pero en esa película está linda porque habla así, está Moisés y están las piedras así, si usted ve la película, y se imaginó el director, y hay un látigo así de fuego que golpea contra la piedra y hace saltar la astilla de la piedra y se forma una palabra. Y sale un látigo de fuego, ¿no es cierto?, de la nube, y escribía en piedra, ¿no es cierto? Y iba escribiendo Dios. Está buenísimo el efecto, ¿no es cierto? No sé cómo habrá sido, pero sí cierto es que Dios había escrito las tablas de la ley. Qué impresionante, ¿no? Entonces, dice que Moisés venía con las tablas de la ley, venía bajando del monte, un poquito más para decirle. Entonces, cuando ya viene bajando del monte, se encuentra con Josué, y Josué le dice, che, dice, nos están atacando, los enemigos, dice Moisés, se escucha ruido abajo. Y le dice Moisés, no sea tonto, Josué. Eso no es problema del enemigo. Acá hay un lío abajo, le dice Moisés, ¿qué es lo que está pasando acá abajo? Y cuando baja Moisés, ve el desastre, ¿no es cierto? Lo peor que puede ver, y la gente adorando al becerro, y todos revolcándose por un lado, por otro, borrachos, desordenados, sin ropa. ¿No es cierto? Un lío era eso, era cualquier cosa. Y dice que Moisés cuando ve eso, se indigna, se llena de ira, obviamente. Y luego le dirá a Aarón, ¿pero qué hiciste? ¿Cómo no te diste cuenta? Y agarra y se conocí, tira las tablas de la ley y las hace añicos a las tablas de la ley, las que había escrito Dios. Pues sí, pero ¿por qué las tiraste a las tablas? Mira qué tremendo, ¿no? Y eso es lo otro que te quiero decir, porque qué impresionante que es, porque usted sabe que en el arca del pacto, yo varias veces le dije que estaban los panes del maná, estaba la vara de Aarón que reverdeció, y estaban las tablas de la ley de Moisés. Pues, ¿cómo estaba la tabla de la ley de Moisés y Moisés la hizo añicos? No, porque después de eso, sale Moisés, le reta al pueblo, se pelean, rompen todo el becerro de oro, qué sé yo, y renuevan su pacto con Dios, todo el pueblo de Israel. Y Moisés sube de vuelta a la montaña, sube de vuelta a hablar con Dios, y entonces Dios dice, bueno, te voy a dar de vuelta las leyes, pero ahora vos rompiste, dice Dios, vos rompiste eso y yo ahora no escribo más, le dice Dios, ahora escribí vos. Mira qué tremendo, ¿no? Entonces Moisés sabía escribir, porque Moisés estaba instruido en el palacio de Faraón, o sea que él sabía escribir claramente. Y le dice Dios, yo te dicto y vos escribís. La otra te la escribí yo, ahora la escribís vos, por hacer tontería. Entonces, y las otras tablas, después baja Moisés con la otra tabla. Claro, las otras tablas ya no las rompió porque ya bajan y están bien. Para que a veces llegaba a encontrar otro lío, pobre Moisés, ahí los mata a todos. Pero ya después lo encuentra bien. Pero esas tablas, las que estaban hechas, luego después las tablas, famosas tablas de la ley, ya las segundas las escribió Moisés, no las había escrito Dios. Pero qué tremendo, ¿no? Y eso es lo que yo te quiero decir. Lo segundo que te quiero decir es
No te impacientes, no pierdas la bendición, por si hay cosas que todavía faltan, o si hay cosas que por ahí Dios está tardando. Yo estoy orando hace mucho, hace un año que vengo orando por justicia divina de parte de Dios, y andamos orando con Johnny y estamos declarando justicia divina. Hasta ahora no vemos algunas cosas, pero sí estamos viendo algunas cosas de bendición. Pero si se está tardando, no nos impacientamos, seguimos esperando en Dios. Si yo hace rato que venía orando por un auto, por una casa, por una justicia, por un dinero, por algo, no te impacientes, seguí esperando en Dios, porque Dios va a obrar a su tiempo. ¿Hay alguien que diga amén? Amén. Y lo segundo es que Moisés se impacienta no por él mismo, sino que se impacienta por los demás. No te impacientes por los que hacen las cosas mal, no te impacientes por lo que los otros hagan, porque hay gente que cuando ve que los otros hacen las cosas mal, él se pone mal y se enoja y peca a él. Obviamente que, porque sería, imagínate que Moisés agarra y tira las tablas de la ley. ¿Por qué tiró las tablas de la ley? Dios se enoja con él. Obviamente que Dios, el pecado de Moisés es una tontería, es una nimiedad, una cosa donde Dios dice, bueno, está, ahora ya no escribo mal las tablas de la ley. El otro era un pecado grande, pero sí le hizo perder una gran bendición a Moisés. ¿Por qué? Porque las tablas de la ley estaban escritas, fíjense que dice que estaban escritas por delante y por detrás. ¿Qué significa eso? Que la ley de Dios, la palabra de Dios es para aquellos que oyen, como aquel para que predica, para aquel que evangeliza, como para aquellos que son evangelizados, para aquellos que vienen a la iglesia y para aquellos que no vienen a la iglesia, para los que creen y para los que no creen. La ley de Dios es pareja para todos. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, si Moisés cometió ese error, él cometió ese error y perdió esa bendición. No te impacientes a causa de los otros que hagan cosas malas. Si los otros quieren hacer cosas malas, no importa. Vos no pierdas la bendición de Dios, no pierdas el tesoro que Dios te dio. Porque hay gente que se enoja con lo que los otros hacen y pierden la bendición. Hay gente que se pelean con el patrón en su trabajo y después viene y se la agarra con la esposa. O se la agarra con el esposo o se la agarra con los hijos. Y pierde toda la bendición. No pierdas la bendición. Hay gente que sufre un problema y ya se la agarra, no voy más a la iglesia. Y se la agarra con Dios. Porque Moisés en ese momento agarró y tiró las tablas de la ley. Si quería retar al pueblo, que lo rete, pero que no se la agarre con Dios. Hay gente que dice, pasó mi cosa, no voy más a la iglesia. No leo más la Biblia, no oro más. Y Dios te dice, ¿qué tengo que ver yo con lo que hizo? No pierdas la bendición vos por los otros que hacen las cosas malas. Prepárate en este fin de año para vivir un fin de año en victoria y en bendición. Si hay cosas que faltan, espera. Tu bendición está viniendo en camino. Y si hay gente que hace cosas malas, no importa. Vos seguís en el trayecto correcto y no pierdas las bendiciones que Dios tiene preparadas para tu vida. ¿Hay alguien que diga amén? Eso nada más te quería decir en esta noche, y vamos a prepararnos para recibir la Santa Cena del Señor en este día, una noche especial, una noche de bendición.